Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a tratar de explicarles rápidamente cómo hacer este ejercicio de percentil y el rango percentil y la estanina. Bueno, suponiendo que nosotros tenemos una base de datos de una prueba, en este caso es la prueba de Reading, y tenemos los resultados de 50 personas que puntuaron en, la escala de Reading, algunos unos 54, otros 60, 36, etc. Bueno, entonces lo que primero que tenemos que hacer es buscar la mayor puntuación, en este caso es 60, y la menor puntuación es 36. ¿Verdad? Entonces, hallamos la diferencia de eso, es 24. Eso quiere decir que hay un rango de 24 en el total de las muestras de la prueba. Y bueno, nosotros lo que vamos a hacer es dividir ese rango entre 9 porque queremos hallar las estaninas, que son dividir la muestra en 9 grupos. Entonces, dividimos esto entre un número que nos dé aproximadamente 8 o 9. Idealmente si ya nos da 9, genial, pero si nos da 8 le sumamos 1 y vuelve. Tiene que ser un número exacto. Bueno, en este caso 24 dividido 3 es 8. Y entonces 8 más 1, 9. Bueno, entonces buscamos los números que podamos hacer que se formen grupos de 3 para ir desde el menor hasta el mayor. En este caso, nuestro mayor puntaje era 60 y entonces 58, 59 y 60 forman un grupo. Después así de 3 en 3, ¿verdad? 55, 56, 57 y así nos vamos armando hasta llegar al menor. Y el menor era 36 nomás, pero como que son de 3 en 3 ponemos 34 a 36 en este caso. Bueno, esos son nuestros intervalos de clase, o sea, los grupos de 3 que formamos para tener 9 grupos en total. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es ver las muestras, las pruebas, los números que tenemos y en dónde caen cada uno de ellos para hallar la frecuencia en cada intervalo. Por ejemplo, en el primer intervalo, que es 34 al 36, solo había una muestra que es esta, la del 36. Entre el 37 y el 39 hubo 2, quiero decir 3. Entre el 40 y el 42 hubo 2, y así. Nos vamos marcando acá lo que es la frecuencia. Y eso ya ponemos ya acá en la primera columna. Esto si sumamos todo nos tiene que dar igual al total de nuestras muestras, que era 50. Bueno, acá tenemos lo que se llama la frecuencia acumulada, que es ir sumando cada uno de estos. O sea, cada uno de estos nos vamos sumando. Por ejemplo, en el primero es uno nomás también. En el segundo ya es la suma de esto. O sea, 3 más 1, 4. Y si sumo estos 3, es 6. Sumando todo esto nos da 9. Todo esto, 17. Todo esto sumo 24. Si sumo todo esto me da 38. Sumando todo esto me da 46. Y sumando todo esto me tiene que dar 50. O sea, acá es 50 otra vez. ¿Por qué? Porque es la suma de todo. Bueno. Después xm viene a ser el punto medio del intervalo de clase. En este caso, por ejemplo, como tenemos 58 y 60, de 58 a 60 el punto medio es 59. De 55 a 57 el punto medio es 56. De 52 a 54 el punto medio es 53. Y así, cada uno de esos. Después, lo que tenemos que hacer es multiplicar eso por lo que era nuestra frecuencia. Entonces, 54 por 59 me da 237. Este por este viene a venir acá. Bueno, y así, 8 por 56 me da esto, 14 por 53 me da esto, y después sumo otra vez todo esto. Bueno,
Bueno, después lo que tenemos que hacer acá es calcular esta fórmula que está acá abajo. Que, bueno, sumamos toda esta columna y nos salió 2518 y eso dividimos en nuestro total de muestras, que en este caso era 50. Y entonces eso nos da este número que viene a ser el promedio de las muestras más o menos. Bueno, y ese número, para completar esta columna, lo que tenemos que hacer es restar este punto medio de nuestro intervalo de este valor que obtuvimos. Entonces sería en este caso 59 menos 50,36 nos da 8,64. En este caso 56 menos 50 nos da 5,64. Y así cada uno de estos. Por ejemplo, este 50 menos 50,36 nos da menos 0,36, obviamente. Y así cada uno para completar esta columna. Después, esta columna es simplemente elevar esto al cuadrado. O sea, esto es 864 al cuadrado me da 74,64. Y así, cada uno de esos. Y después, esta otra columna es multiplicar otra vez la frecuencia por este, ¿verdad? Este por este viene a ser acá esto. Después sumamos otra vez todo eso para tener este resultado. Bueno, después lo siguiente que tenemos que calcular es el desvío estándar, acá con esta fórmula. Bueno, sumamos toda esta columna y este valor que nos salió en 1721, traemos acá y dividimos otra vez entre 50 y hallamos la raíz. Nos da 5,8677 y eso redondeamos aún más, 5,87. Una vez que tenemos eso, lo que tenemos que hacer es dividir. Acá nos dice luego, tipo, esta columna de la X dividimos con este 5,87. Entonces 8,64 dividido 5,87 me da este valor. 5,64 dividido 5,87 me da esto. Y así cada uno de estos, cada uno de esta columna dividimos entre 5,87 para completar esta columna. Bueno, una vez que completamos esta columna, lo que hacemos es aplicar esta fórmula. Sería multiplicar esto por 2, 1,4718 por 2, y le sumamos 5 y nos sale esto. Después 0,96 por 2 más 5 nos sale esto. Y así cada uno de estos multiplicamos por 2 y le sumamos 5 y entonces completamos esta columna. Y acá lo que hacemos es redondear esto a un número entero. En este caso, por ejemplo, tenemos que hallar el número más cercano, ¿verdad? Siempre cuando pasa de 5, ya como 5 ya redondeamos hacia arriba, ¿verdad? En este caso, redondeamos esto a 8, esto a 7, esto a 6, a 5, a 4, a 3, a 2, a 1. Y este, por ejemplo, el número entero más cercano a redondear sería 0, pero igual se pone 1 porque las estaninas, los valores de las estaninas van solamente de 1 al 9 y entonces no puede ser 0. Si es que realmente vas a redondear, pondría 0, pero como va del 1 al 9 nomás, entonces se quedan 1. Y por ejemplo, si tenés un número que en realidad redondearías a 10, igual no podés poner 10, tiene que ir a 9 máximo. Bueno, ahí ya completamos entonces esta tabla y podemos hacer los otros ejercicios. Acá más arriba nos pregunta, en la estanina 1, ¿cuál es el intervalo? Bueno, en este caso ya estaba completado ya, pero nos pregunta en la estanina 1
en este caso va del 34 al 39. ¿Por qué? Porque dos grupos luego quedó en 1, entonces es del 34 al 39. Por eso acá pone 34 al 39. ¿Y cuántos sujetos o cuántas muestras hay en ese grupo? Es 4, porque tenemos en estos dos grupos hay 1 y 3, entonces el total es 4. Después, en la estanina 5, viene a ser esta. Va del 41 al 59 y tenemos 8 sujetos, ¿verdad? Así. Y después, en este que dice la zona de normalidad, en las estaninas, la zona de normalidad va del 3 al 7. O sea, el 5 es el promedio y la zona de normalidad es de 3 a 7. O sea, todo esto. Y entonces el mínimo es 43 y el máximo es 57. Y para saber cuántos sujetos hay acá, tengo que sumar todo esto. 3 más 7, más 8, más 14, más 8 otra vez. Entonces, completa acá. 43, 57 y en total habían 40 sujetos. Bien. Después pide la media de los puntajes y el desvío estándar, que es lo que hallamos acá. La media y el desvío estándar. Bueno, ahora podemos hacer el ejercicio entonces para hallar el percentil de un puntaje crudo o también el puntaje crudo de un percentil. O sea, las dos cosas. Bueno, primero vamos a suponer que yo quiero hallar a un percentil 10. ¿Qué significa percentil? Percentil es el 10% de, por ejemplo, yo tengo acá 50 muestras, ¿verdad? Y ¿dónde está el 10%? O sea, ¿qué puntaje tiene el 10% de esa muestra? O sea, el 10% inferior, los 10% más bajos, ¿qué puntaje hicieron? Bueno, en este caso, yo quiero saber eso, ¿verdad? En este caso tengo 10%. Vamos a decir el percentil 10, quiero hallar el puntaje que corresponde a ese percentil. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hacer una regla de 3 con el 100% de mi muestra era 50 y entonces el 10% de la muestra viene a ser 5. Otra forma de hacer más fácil eso es multiplicándolo más, por ejemplo, 50 por 0.10, ¿verdad? O 0.1 en este caso. Y entonces me saldría 5. Después, la fórmula dice, esta es la fórmula que hay que aplicar. Y esta L es el límite inferior exacto del intervalo de clase sobre el cual se halla nuestro percentil. Y bueno, nosotros hallamos 5. Y acá en la tabla que completamos, tenemos que buscar entonces dónde está el 5 en la frecuencia. Por eso nosotros hicimos acá la frecuencia acumulada. Y tenemos 1, 4, 6. Y no figura 5 exactamente, pero podemos deducir que la muestra número 5, o sea, si yo estoy contando las muestras, acá tengo 1, acá tengo 4 y acá tengo 6. Eso quiere decir que el número 5 está también acá en este intervalo. Entonces, lo que voy a hacer, bueno, voy a marcar, este es mi intervalo en el cual está esa muestra número 5. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es buscar el intervalo, dice, debajo de ese viene a ser esto. El límite inferior viene a ser 39,50. ¿Por qué? Porque yo tengo acá 39, pero en realidad, si yo por ejemplo tuviese una puntuación que es 39.5, eso ya se redondea a 40. Entonces el límite inferior es 39.50, por eso se pone acá 39.50 y no 40. Bueno, después lo siguiente que nos dice la fórmula es este porcentaje que hallamos, 5, menos esta F que viene a ser la frecuencia y la suma de todos los puntajes por debajo del intervalo. O sea, en realidad la frecuencia acumulada por debajo de este intervalo
en el cual está nuestra muestra que nosotros estamos buscando. Entonces, la frecuencia acumulada por debajo es 4. Entonces, este número que hallamos, 5 menos 4, eso dividimos otra vez entre 2. Entre 2, ¿por qué 2? Porque 2 es nuestra frecuencia de este intervalo. Eso es lo que dice la fórmula acá. Dividido f, y f es la frecuencia del número de puntajes dentro del intervalo que nosotros estamos buscando en la muestra. Debe ser 2 entonces. Acá, esta f es este 2. Bueno, entonces dividimos eso entre 2 por finalmente i, que es la longitud del intervalo de clase. La longitud del intervalo viene a ser cuántos números hay en cada intervalo. En este caso tenemos 3, ¿verdad? Que era lo que calculamos inicialmente. Acá usamos este 3. Entonces, nuestra longitud de intervalo es 3 y eso es lo que ponemos acá. Es esa i, viene a ser este 3. Bueno, calculando todo eso, nos sale 41. ¿Qué quiere decir eso? Que el 10% de la muestra tuvo un puntaje igual o por debajo de 41. Y eso es lo que se explica acá. El 10% de los 50 puntajes integrados en el baremo se encuentran por debajo del puntaje crudo 41. En tanto que el restante 90% está por encima. Bueno, después del siguiente ejercicio, que es de rango percentil, lo que tenemos que hacer es lo contrario. Suponiendo que yo tengo un puntaje crudo 41 en este caso, para ejemplificar, yo quiero saber qué porcentaje de personas en nuestra muestra está por debajo de ese puntaje, ¿verdad? Y entonces es bastante similar a la otra fórmula, pero invertido para calcular el otro resultado en base al percentil. Bueno, nos dice, el primero es la frecuencia acumulada, que era debajo del... Bueno, en este caso nos dice 41, es lo que queremos hallar. ¿Y dónde está ese 41? Está acá, en este tercer intervalo. Entonces, obviamente, es como es lo contrario al que hicimos recién, viene a ser el mismo intervalo, ¿verdad? Después, la frecuencia acumulada por debajo de este es este 4, que habíamos también marcado hace rato. Y entonces acá es 4. Después, siguiente parte de la fórmula. Esta FI es la frecuencia del intervalo que contiene al dato. Viene a ser el 2 que hallamos acá. Entonces, ponemos acá 2. Después, dividido en i, que es la amplitud del intervalo, que viene a ser, en este caso, 3, porque va de 40 a 42 y todos son de 3, ¿verdad? Entonces, dividido 3 por nuestro puntaje crudo que queremos hallar, menos el límite inferior real del intervalo, que es, el límite inferior es 40, pero el límite inferior real es 39.5, porque todos los puntajes a partir de 39.5 se redondean en 40. Bueno, dividido eso, nuestra muestra, cantidad de personas que tenemos, 50. Y eso por 100 otra vez. Calculando todo esto, nos sale 10, ¿qué quiere decir eso? Que el 10% de los 50 puntajes que integraron el baremo se encuentran por debajo del puntaje crudo 41. Y eso más, es todo. No es tan complicado, tienen que atender bien más qué es lo que le pide cada parte de la fórmula.